Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura y el Santo Evangelio. Como siempre, al final vamos a recitar el Salmo y hacer una oración dándole gracias a Dios. Les recuerdo que hoy día, hermanos y hermanas, nos encontramos ya en el tercer miércoles de Pascua. Ya estamos en la pura jorobita del comienzo de semana, ¿verdad? Miércoles. Todo el que tiene su empleo, todo aquel que va a trabajar diariamente, ya cuando se llega este día sabe que al menos pues ya no falta mucho para terminar su jornada. Así es que damos gracias también a Dios porque nos permite, ¿verdad?, poder ir a trabajar, poder ir y traer algo a nuestro hogar a través de nuestros empleos. Sabemos que podemos proveer todo lo que es necesario en nuestra casa. Damos gracias a Dios también por aquellos que diariamente, mis hermanos, pues tienen problemas, tienen alguna dificultad. Pidamos al Señor por ellos, pidamos para que Él les provea todo, tengan lo suficiente en sus hogares, especialmente aquellos que se sienten desesperados porque no tienen un empleo, especialmente en este tiempo, hermanos y hermanas, que la economía está tan mala. Pidamos al Señor para que ayude a todos aquellos hermanos que buscan de Él y que no pueden encontrar la puerta a su problema. Vamos a comenzar, mis hermanos y hermanas. Yo les pido que si tienen su Biblia ahí con ustedes la saquen. Hoy día vamos a hablar de la persecución, ¿verdad? Cómo la iglesia primitiva comenzó a ser perseguida por aquellos que prohibían hablar de nuestro Señor Jesús. Así es que pongamos mucha atención y abramos el corazón y el entendimiento para poder comprender el mensaje. Y la primera lectura la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y a mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, la persecución en realidad no fue tan mala. De una forma, estos hombres que se dispersaron, todos los que llegaron a otras ciudades, no se quedaron callados. Comenzaron también a difundir el mensaje de Dios, a dispersar esa palabra de Dios en todos los corazones que escuchaban, en todas aquellas personas que estaban dispuestas también a cambiar sus vidas. Y como miraban, ¿verdad?, que este Felipe hacía milagros y no eran por él, no eran por su poder, eran por el amor que tenía y sentía por Jesús nuestro Señor, y Jesús que no lo abandonaba. Cuando él se disponía a sanar a alguna persona, la sanación llegaba por parte de nuestro Señor Jesucristo. No pensemos que era este Felipe. Es muy hermoso, hermanos y hermanas, cuando escuchamos de la palabra de Dios, especialmente cuando nos damos cuenta que estos hombres y mujeres tenían coraje para llevar el mensaje de Dios. No tenían miedo. Obviamente que en esta persecución tuvieron que huir porque ellos eran metidos en las cárceles, y al encontrarse ya en una cárcel, pues obviamente
que ya no iban a poder hablar, ya el mensaje, como quien dice, se iba a detener, que sin embargo esto no sucedía. Inclusive desde allí, desde las cárceles, ellos difundían el mensaje a quien se encontrara allí o también a través de cartas. Saulo, este hombre que sabemos bien quién es Saulo, ¿verdad? Muchas personas han escuchado de él y muchos pues todavía no. Este fue quien aprobó la muerte de Esteban cuando le estaban dando muerte fuera a todos estos hombres, cuando él les comenzó a hablar de Dios y de nuestro Señor Jesucristo allí en el Sanedrín. Ellos tenían coraje con él por todo lo que les reprochó, le dieron muerte, pero no quedó allí. Sabemos bien que él fue a encontrarse con el Señor. Y todos los que aprobaban esta muerte, mis hermanos, Dios se va a encargar de ellos. Y nunca nosotros debemos ser jueces de nada ni de nadie. Aunque miremos lo que miremos, nunca debemos juzgar. Cada quien va a recibir su merecido por parte de nuestro Señor. ¿Y por qué esto, mis hermanos, fue necesario? Muchas de las veces pensamos que las muertes de las personas, Dios no tiene compasión de todo ello. Pero Dios nuestro Señor tiene propósitos, ¿verdad? Tiene propósitos para que el mundo conozca de Él. Y a través de esto, de estas persecuciones, nuestro Señor Jesús fue conocido en otros pueblos. Su palabra fue difundida a todos los pueblos. Inclusive a hoy, nosotros en la actualidad hablamos de Él, conocemos de Él y lo difundimos a otros para que también lo conozcan. Esto de las persecuciones, mis hermanos, todo el tiempo va a existir. Tal vez nosotros no somos perseguidos de la misma manera que los apóstoles y todos los discípulos que entregaron sus vidas por el Evangelio. La persecución siempre va a existir. Ojalá y no lleguemos a esos días en que seamos metidos a la cárcel por el simple hecho de hablar de nuestro Señor Jesús. Pero recordemos que el Señor siempre va a estar con nosotros para defendernos. Nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar solos. Ellos, todos estos hombres y mujeres que dispersaron el mensaje, les aseguro que no quedó en vano. Todo lo que nosotros conocemos es gracias a ellos, que fueron dispersando el mensaje, que fueron enseñándonos la palabra de Dios. Y como les digo, mis hermanos, este Saulo fue un sanguinario, fue un hombre muy malo. Al entregar su vida toda por el Antiguo Testamento, todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, él lo llevaba a cabo al pie de la letra. Él estaba encargado también de ir y buscar a todo cristiano, a todo aquel que hablaba de Jesús nuestro Señor. Él pensaba que era una secta y entonces, como secta, comenzó a perseguir a todo aquel que hablaba de Jesús. Pero ustedes se van a dar cuenta, hermanos y hermanas, por eso yo les pido que continúen escuchando de la palabra de Dios, para que se den cuenta cómo este hombre es encontrado por el Señor, cómo el Señor le habla a Saulo. Este Saulo que siendo un hombre malo, después se hace una persona muy buena. Es necesario, hermanos, que hasta los corazones más duros, aquellos corazones que uno piensa que no van a tener un cambio en sus vidas, esos son los que el Señor prefiere para cambiarles su vida. Nosotros cómo éramos anteriormente, nosotros cómo vivíamos, cómo fue nuestra vida. En realidad fuimos personas también muy desagradables, no muy buenos. Hasta nuestras esposas nos tenían miedo, ¿verdad? Entonces, pensemos en esto y cómo Dios nos tomó también de su mano y nos llevó por el buen camino. Gracias a Él somos lo que somos y estamos donde estamos, por Él, por su gracia, porque a Él le pareció bien que nosotros caminemos junto a Él. Y si nosotros continuamos llevando a cabo su mensaje, haciendo su voluntad,
el Señor no nos va a olvidar. Así como no olvidó a ningún apóstol, ni a ninguno de sus discípulos, tampoco nos va a olvidar a nosotros. Esa es la fe y la confianza que nosotros siempre debemos depositar en nuestro Señor Jesús. Así como todas las personas de aquel entonces no tuvieron miedo al dispersarse en aquellos pueblos, fueron difundiendo la palabra de Dios. Las personas en aquel tiempo lo que querían, ¿verdad?, especialmente era escuchar algo bueno, algo nuevo, algo que realmente ellos sintieran que el Espíritu Santo los iba a tomar y los iba a guiar por el bien. Y esto era lo que ellos sentían en sus corazones cuando escuchaban hablar a estas personas, a estos apóstoles y discípulos. Se interesaban por el mensaje, se interesaban por lo que escuchaban, y ellos también iban difundiendo el mensaje. Por eso, hermanos, si nosotros ya hemos escuchado, si ya hemos tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesús, así como lo tuvo Saulo, ¿verdad? Saulo, ustedes se van a dar cuenta cómo tiene ese encuentro con nuestro Señor y cómo tiene su cambio repentino de ser una persona tan mala a llegar a ser un corderito, como quien dice, ser llevado por aquellos discípulos del Señor para cambiarle su vida. Hermanos, todo hombre y mujer tenemos derecho a tener un cambio, y cuando nosotros nos disponemos a tener ese cambio, en realidad el Señor hace buenas cosas en ti y en mí, pero nunca tener la duda de ello, de que el Señor no nos abandona, de que el Señor siempre nos va a llevar de su mano. Eso no tengamos ni la menor duda, hermanos y hermanas, de que el Señor no nos suelta de su mano, siempre nos va a tener tomados, pero con mucha fe y confianza siempre buscarle también. En nuestras oraciones siempre buscar del Señor y de nuestro Padre Dios. El Espíritu Santo hace cosas grandiosas en cada uno de aquellos hombres y mujeres que deciden entregar sus vidas al Señor. Nos dan sabiduría, nos abren la mente, el corazón para que sigamos el camino del Señor. No hay otro camino a seguir, mis hermanos. Cuando nosotros pensamos que en este mundo, ¿verdad?, todo lo que se nos ofrece es bueno, en realidad no todo es bueno. Hay cosas que sí, ¿verdad?, son buenas, son necesarias en nuestra vida, pero la mayoría de las cosas por las cuales nosotros nos lanzamos, ¿verdad?, y buscamos siempre de ellas, son malas. Por eso tenemos que siempre ponernos en oración y preguntar al Señor qué es bueno y qué no. Y el Señor nos contesta, ya sea a través de las lecturas, ya sea a través de un sacerdote, de un compañero, un hermano de la iglesia. Siempre nos va a hablar el Señor. De eso no tengo yo la menor duda. De que cuando yo busco respuestas de Dios, el Señor me habla, ya sea a través de las lecturas, o ya sea a través de un hermano, ¿verdad?, de un sacerdote, o de alguien, pero nunca el Señor nos deja de hablar. Así es que, al igual que a San Pablo, ¿verdad?, y a todos aquellos que se dedicaron a perseguir a la iglesia, muchos, yo les aseguro, que cuando vieron a Saulo convertido, también muchos se convirtieron. ¿Por qué, hermanos? Porque se dieron cuenta que así como Saulo tuvo su conversión, así muchos hemos tenido la conversión hacia el Señor. Obviamente que en estas lecturas todavía no se nos habla de esto, ¿verdad? Pero ustedes más adelante, hermanos, por eso yo les estoy dando un consejo para que continúen escuchando de la palabra, leyendo de la palabra, para que nos demos cuenta cómo el Señor se consigue a Saulo y lo pone de su parte. Así también a nosotros nos ha tomado el Señor. Y no tengamos miedo a las persecuciones. Muchas de las veces, las peores persecuciones que nosotros sufrimos o tenemos son con nuestra propia familia. Nuestra familia no está contenta por lo que hacemos. Siempre nos están criticando de lo que somos. Siempre andan poniéndonos apodos o siempre andan hablando mal con otros de nosotros.
Y eso no está bien, pero sabemos bien que eso nos ayuda a nosotros para crecer, para animarnos más y darnos cuenta que el chisme y todo aquello que se habla no es bueno. Por eso no es bueno nosotros reunirnos con gente, ¿verdad?, que no habla bien de los demás. Nosotros conocemos a todas aquellas personas que siempre están con el chisme, que siempre están hablando de los demás. ¿Para qué reunirnos con esas personas si sabemos bien que no va a ser bien para nosotros? Y a muchas personas sí les gusta, ¿verdad?, que se hable mal de los demás, e incluso también participan en el chisme. Por todo eso, mis hermanos, que se habla a veces de nosotros tenemos que tenerle mucho amor a Dios para continuar. Si no le tenemos amor, obviamente, que cualquier cosa que hablen mal de nosotros, vamos a dar la vuelta atrás y no vamos a seguir al Señor. Pero ya sabemos, lo conocemos, y no hay nada bueno en este mundo como lo que el Señor nos ofrece. Por eso es que nosotros continuamos en este caminar, en medio de cualquier persecución, en medio de cualquier mal hablada que se diga de nosotros, no importa, vamos a continuar, porque no hay otro camino mejor que el de Dios. Y si nosotros continuamos por ese camino, que aunque como decía Jesucristo es estrecho, es el mejor camino. Aquellos caminos, ¿verdad?, que se nos ofrecen tantas cosas buenas, según nosotros, ¿verdad?, según las personas del mundo, piensan que si el ir por esos caminos de la perdición, del juego, de la prostitución, del alcoholismo, de la drogadicción, todo eso es bueno, olvidémonos, eso es lo peor. Entonces, si nosotros somos perseguidos, ¿verdad?, por las personas y nos ofrecen cosas así, digamos no, hermanos, porque Dios nos ve. Él ve todas las cosas buenas y malas que hacemos en esta vida y por todo se nos va a pedir cuentas. Entonces, lo mejor es lo de Dios. Y si nosotros nos portamos bien, Dios nos va a abrir sus compuertas el día que vayamos de aquí para allá. Así como se le abrieron a San Esteban, que yo les aseguro que este hombre llegó ante la presencia de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que ve al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí viene, mis hermanos, la realidad de la persecución, de que no tengamos miedo de nada. Las persecuciones, todo lo que suframos en esta vida, inclusive las enfermedades, son permitidas por nuestro Señor, para que nosotros no nos olvidemos de hablar con Él a través de las enfermedades, a través de todo lo que nos sucede. Es bueno para acordarnos de Él y nunca dejar de hablar con el Señor. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Quién cree en esto, hermanos y hermanas? Jesús se nos está revelando aquí con la realidad, con lo que viviremos en un futuro.
Él no nos está hablando aquí terrenalmente, Él nos está hablando de una vida eterna. ¿Quién de nosotros va a tener hambre o va a tener sed cuando ya estemos junto a Él? Nunca más volveremos a tener eso, hambre ni sed, porque vamos a estar junto al Señor. Desde aquí, desde la tierra, todo el que haga el bien, todo el que hable bien del Señor, no va a quedar decepcionado. Todo el que va al Señor, todo el que cree en su palabra, ¿qué es lo que dice aquí el Señor? Dice, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Quién envió a Jesús aquí a la tierra? El Padre Dios, que estaba de acuerdo en todo lo que pasó Jesús nuestro Señor. El Señor se dio, el Señor se prestó para hacer la voluntad del Padre. Y todo lo que sucedió fue para nuestro bien. Su muerte y resurrección fue para que creamos en Él. Porque en la muerte no quedó todo, sino que Jesús nuestro Señor resucitó para hacernos ver que a través de la resurrección nosotros tendremos vida eterna. De aquello que Él les habló a sus apóstoles y discípulos, de aquello que les ofreció a ellos cuando estuvo entre ellos, les ofreció una vida eterna. Les ofreció que se comportaran bien, hablaran bien de Él y no los iba Él a decepcionar. De eso se trata la palabra de Dios, mis hermanos, de hoy día. Que no tengamos miedo el enseñarlo a Él, a todos. Desde los más pequeños, ¿verdad? Que tienen conciencia ya, que conocen de Dios, o que no conocen, pero que conozcan, para que se integren también en el amor de Dios. Y ellos también, ¿verdad? Porque no sabemos en qué momento el Señor nos llame a cuentas. Podemos tener ya 30 años, 40 años, 50 años. Muchos jóvenes que mueren de 16, 17 años de edad, ya, ¿verdad? Pierden su vida aquí y nunca conocieron de Dios. Nunca se les presentó, nunca nadie, especialmente la familia. La familia está llena de tantas dificultades en esta vida que se olvidan de sus hijos, se olvidan de enseñarles la palabra. Pero los mismos padres van a pagar las consecuencias por no enseñar a sus hijos. Nosotros, ¿verdad? Los que conocemos de Dios y que enseñamos a nuestros hijos la palabra, si ellos no toman en cuenta lo que nosotros hacemos por ellos, por más que nosotros les decimos, ellos van a pagar. Pero usted ya se libró de todo mal porque ya le ha estado enseñando a sus hijos, pero no le escuchan. Ellos van a sufrir las consecuencias, no usted. Pero es necesario que siempre les hablemos de Dios, los encaminemos hacia Dios. Es muy claro aquí que el que le da a Dios va hacia Él, porque Dios nos abre el corazón para seguir los caminos del Señor. Dice, y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Aquí está, hermanos y hermanas. Dice, la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Yo lo resucite en el último día. ¿Quién de nosotros quisiera vivir en un infierno por una eternidad? Nadie. Todos quisiéramos llegar ante el Señor. Y muchos que dudan de esto, ¿verdad? Muchos que dudan de que existe un cielo donde se encuentra el Señor y un lugar de tormento. Todos los que dudan, allá ellos. Pero vamos a continuar enseñándoles, mis hermanos, para que no se pierdan. Esa es nuestra responsabilidad desde aquí, desde la tierra, ir enseñando a todos el camino a seguir, el camino de la alegría, de la felicidad, no el camino de la perdición, del dolor y la tristeza. Eso no. Aquí vamos a sufrir un infierno, aquí en la tierra, donde nos encontramos ya.
Hay mucho sufrimiento en la vida, muchas dolencias a través de nuestras enfermedades. Hay mucha persecución también de parte de nuestra familia. Todo eso lo padecemos, pero todo aquel que padezca esto con paciencia, con amor y fe en el Señor, va a tener alegría eterna. Esto es de lo que nos habla el Señor hoy día, a través del Santo Evangelio. Es mismo Jesús hablándonos, ¿verdad? Todo aquel que escuche la palabra, la ponga en práctica y enseñe a los demás, va a recibir la vida eterna. La vida eterna, hermanos, siempre se nos habló de ella. Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Siempre nos habló de la vida eterna a través de los evangelios. Y nos hablaba también de un tormento eterno para aquel que no siga sus caminos. Para aquel que va por el camino ancho, como les decía al principio. El camino ancho es el camino de la perdición, de la prostitución, del alcoholismo, de la drogadicción. Todo aquel que busca en las cantinas, todo aquel que busca en los casinos, la felicidad en la prostitución, no, todo eso se va a perder. Y si nosotros seguimos esos caminos, también nos vamos a perder. Porque como les digo, ese es el camino ancho. Y ese camino ancho se nos enseña diariamente también a nosotros. Pero si nosotros tenemos fe y confianza en el Señor y continuamente nos ponemos a hablarle a Él, Él nos va a escuchar y nos va a ayudar. No va a permitir que nosotros nos perdamos en esta vida. Por eso, hermanos, ese es mi consejo, de que si nosotros conocemos del Señor y no lo enseñamos y no llevamos una vida también recta, porque de nada nos sirve a nosotros enseñarlo, pero llevar una vida de perdición, de nada sirve. Es necesario que nosotros también seamos leales al Señor, llevando una vida agradable ante sus ojos, para que todo aquel que ve nuestros hechos también se interese por el Señor, que vea que nosotros vamos por buen camino, para que así también se animen a seguir al Señor. De eso se trata, hermanos, no que nada más conozcamos de la Biblia, hablemos muy bonito de la palabra de Dios, pero no llevemos a cabo su palabra. De nada nos sirve. En serio, ¿cuántos, verdad, predicadores que hablan muy hermoso, que conocen la Biblia desde el final hasta el comienzo, o del comienzo al final, te conocen todos los capítulos y versículos, pero no llevan a cabo nada de lo que allí dice? ¿De qué les sirve conocer tanto de la palabra de Dios? O más bien dicho, ¿de qué nos sirve si no llevamos a cabo su mensaje? Si no hacemos lo que allí nos dice el Señor: pórtate bien, sigue mis caminos, lleva una buena vida, sé amable, sé comprensivo, caritativo. Todo eso es lo que nos va a llevar a la gloria eterna, no el conocer de la palabra. Hasta el demonio conoce. El demonio le hablaba a Jesús de la palabra, ¿verdad? Entonces, si también el demonio conoce, obviamente que nosotros no debemos creernos en lo que conocemos, sino llevar a cabo lo que conocemos, hacer la voluntad de Dios tal y exactamente como la leemos aquí en las Sagradas Escrituras. Si no, de nada nos sirve, hermanos y hermanas, porque a veces estamos enseñando, ¿verdad?, llevándoles a cabo a ustedes el mensaje, pero nosotros somos unos demonios. ¿De qué nos sirve? De nada. Por eso tenemos que tener la seguridad de qué es lo que enseñamos y cómo nos comportamos, porque las personas nos conocen. Han de decir: miren, ahí va el hermano que habla muy bonito de la palabra de Dios, pero miren cómo es. Anda borracho, anda drogado, anda con una prostituta, o esto y el otro. Pues ¿cómo? ¿De qué manera vamos a llevar almas ante el Señor? De ninguna manera. Por eso nuestro comportamiento tiene que ser recto ante Dios. Así como los apóstoles, los discípulos del Señor,
que hacían la voluntad de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar mucho a nosotros. De lo contrario, hermanos, nos vamos a perder. Va a ser una perdición todo lo que nosotros enseñamos en esta vida, si no hacemos las cosas tal y como se nos indica en las Sagradas Escrituras. Vamos en este momento, les invito a que hagamos una oración, pero vamos a recitar el Salmo para así adentrarnos más en la oración, darle gracias a Dios. El Salmo es el número 65 y dice así: las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera, y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme, y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por esto de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Realmente tus obras son admirables. ¿Qué no admirar de lo que tú creaste? ¿Qué no admirar de todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, Señor? Si todo es admirable. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por hacernos ver, Señor, que todo lo que sufrimos, todo lo que padecemos, en tu nombre lo llevemos a cabo, Señor, con paciencia, con paz, con felicidad. Que no tengamos miedo de las persecuciones, Señor. Que no tengamos miedo a nadie que habla mal de nosotros. Y que nos critiquen no importa, Señor. Que los amemos de la misma manera que ellos hablan mal de nuestra persona. Para que vean, Señor, que a través de nuestros hechos, a través de lo que somos y hacemos, ellos también se interesen por conocerte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a transformar otras mentes y corazones, para que te conozcan a ti, Señor, para que dejen toda su mala vida y se integren a tu amor, y así caminen junto a ti sin perderse, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por el amor que siempre has tenido hacia nosotros. Espíritu Santo, llénanos de tu Espíritu, danos la fuerza, que resistamos todas las maniobras del demonio, que no importa que nosotros muchas veces padezcamos cosas malas en esta vida. Enséñanos, bendito Espíritu, a padecer todo con paciencia, que tengamos cariño y amor hacia los demás, que no importa que sean como sean malos, sean buenos, que los tratemos por igual, así como Dios nos trata, así como Dios nos ve, veamos a todos. Enséñanos a ser así, bendito Espíritu, para caminar siempre de tu mano y de la mano del Señor. Madre Santísima, pido de tu intercesión, Mamita María, porque nunca nos abandonas, porque tenemos la seguridad de que todo aquello que pedimos al Señor a través de ti siempre se consigue, porque el Señor no hay cosa que te diga que no, sino que siempre, Mamita María, Él que te ama y siempre te ha amado, de la misma manera nos ama a nosotros también, y tú, Mamita del Cielo, nunca vas a dejar de hablar bien de nosotros, aunque seamos malos, aunque seamos pecadores. Pido la intercesión de nuestro Señor San José, que siendo un hombre casto, siendo un hombre que siempre cuidó de ti, de nuestro Señor Jesús, tengo la seguridad que también cuida de nosotros. Gracias, Señor San José. Gracias por ser tan bueno y por haber cuidado del Señor hasta el momento en que nosotros aprendimos de Él. Y por todo esto le damos gracias al Padre,
y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que mismo Jesús nos enseñó que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por seguir escuchando de esta su radio Fuerza Salvadora. Gracias porque la realidad, mis hermanos, si nosotros dejamos de escuchar, si dejamos de atender la palabra de Dios, nos va a ir muy mal en la vida. No hay otro camino tan bueno a seguir como el de Dios. Así es que si nosotros, ¿verdad?, dejamos de aprender, dejamos de escuchar y dejamos de leer, no vamos a servir para anunciar al Señor. Como Él mismo lo decía, si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. Entonces, si no somos piedras, hablemos, enseñemos, transmitamos el mensaje a quien quiera que nos escuche. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día miércoles en compañía de sus familiares. Bendiciones.